Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a comentar el tema del pensamiento crítico, si lo podemos enseñar y evaluar en las universidades. Para ello tenemos tres invitados. En primer lugar, a la doctora Patricia Caratozzolo. Ella es ingeniera electrónica por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, con un doctorado en Ingeniería en Control No Lineal en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y actualmente es profesora investigadora en la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, en el Campus Santa Fe, en la Ciudad de México. Y ha dirigido varios proyectos de investigación sobre el tema. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Melchor. A continuación está con nosotros el doctor Pedro Antonio Sánchez Escobedo. Él es profesor investigador, titular sede de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Él es médico cirujano con especialización en docencia por la misma universidad y con maestría en psicología educativa en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y doctorado en psicología y psiquiatría en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Es maestro fundador de la Facultad de Educación de la UADY, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Un gusto, Pedro, que nos acompañes. Un gusto, Melchor. Siempre es un privilegio estar con las actividades de la Universidad Nacional. Gracias. Y por último, el doctor Luis Miguel García Velázquez. Él es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido responsable y colaborador en más de 20 proyectos de innovación educativa. Está en el Consejo Directivo de la Red de Enseñanza Creativa de las Matemáticas. Es autor de varios textos sobre razonamiento lógico, argumentación y pensamiento crítico, y es parte del equipo de la ENES Morelia que diseñó e imparte la asignatura precisamente sobre pensamiento crítico en un curso transversal en todos los programas de la licenciatura. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Hola, ¿qué tal, Melchor? Muchas gracias. Patricia, Pedro, ¿qué tal? Muy bien, pues para entrar al tema, recuerdo en los 70s que había esta pregunta central en la educación de Estados Unidos de Norteamérica que decía, ¿por qué Johnny no puede leer? Esta fue reemplazada en los 80s, ¿por qué Johnny no puede pensar? Ahora estamos en los 2020s y no sé qué tanto hayamos avanzado, porque de acuerdo a muchos autores y a la propuesta del marco P21 de habilidades del siglo XXI, en las 4C, de comunicación, colaboración, creatividad y critical thinking o pensamiento crítico, pues son fundamentales para ser un ser humano que aporte a la sociedad. Pues yo les preguntaría, Patricia, ¿qué es esto del pensamiento crítico y cuál es su importancia en la educación universitaria y en la sociedad moderna? Gracias, Melchor. Fíjate que el pensamiento crítico se puede definir como el análisis activo y cuidadoso de nuestras creencias y conocimientos, pero a la luz de las ideas que lo sustentan y de las conclusiones que se obtienen. El pensamiento crítico no es una secuencia aleatoria de ideas inconexas o huecas, sino es una consecuencia de ideas conectadas y con contenido. El pensamiento crítico implica un estado de reflexión, y en esa reflexión debe haber duda, debe haber perplejidad, pero también tenacidad, coherencia y búsqueda, es decir, se necesita un esfuerzo cognitivo. Y la sociedad sí, efectivamente necesita de individuos que sean pensadores críticos, pero por su propia naturaleza, la criticidad requiere un esfuerzo individual, y eso es lo difícil de entender. La sociedad está formada por individuos, la sociedad no piensa, no tiene mente para pensar. El que piensa o no piensa, como Johnny, es cada individuo. Y los jóvenes viven hoy en una confusión con los límites entre lo social y lo individual, porque actualmente en realidad les vendemos que la red es social, la diversión es social, TikTok es social, y resulta que pensar críticamente requiere un esfuerzo enorme. Y esto me lleva a la parte importante de tu pregunta. El pensamiento crítico es de vital importancia en la educación universitaria, porque resulta que entre los 18
y los 21 años, un individuo aún puede desarrollar la comprensión cognitiva en su máximo nivel. Lamentablemente, la mayoría de la población adulta jamás llega a desarrollar un nivel más alto del que tenía en la preadolescencia o la adolescencia. Y es por eso que la universidad tiene la gran responsabilidad de contrarrestar esta tendencia natural de los individuos a generar incorrectamente los pensamientos, lo que Sir Francis Bacon decía que eran los falsos ídolos, los caminos falsos del pensamiento, ¿no? Que son las supersticiones, las fantasías, mitos, malentendidos, también los prejuicios, traumas, frustraciones, la moda, ¿no? La tendencia. Esos son los falsos ídolos que hacen que pues, la sociedad moderna esté formada, lamentablemente, por más del 70% de individuos que jamás llegarán a tener la competencia de pensar críticamente. Muy bien, Pati. Pues es una situación compleja y es cuestión de escuchar las noticias y escuchar los discursos de nuestros políticos de cualquier país y de cualquier época, ¿no? Para ver la necesidad de esta competencia. Pedro, ¿qué agregarías a lo que dijo? Pues agregaría a lo que dice Patricia, que efectivamente esta es una habilidad para pensar, pero es una habilidad superior, es una habilidad que se entrena, que se desarrolla, que se cultiva, y que decimos que es superior porque es esta capacidad de poder tener flexibilidad cognitiva, de poder contraponer nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestros pensamientos preestablecidos y poderlos confrontar con otro tipo de evidencias, con otro tipo de pensamientos. Lo más bonito para mí del pensamiento creativo es que te permite cambiar. Una persona que es inflexible, que no cambia, que es necia, es esa persona que no puede confrontar sus propias ideas, que no tiene esa seguridad, por un lado, que es un aspecto emocional del pensamiento crítico, pero tampoco tiene las herramientas para poder tener la duda metódica que decía Descartes, esa capacidad de interrogarse, de cuestionarse y de estar convencido que la realidad, de algún modo, y la verdad son transitorias y cambian, así como debe cambiar nuestro pensamiento. Así es, gracias. Sí, de omnibus dubitandum, ¿no? De duda todo, decía Descartes. Luis Miguel, ¿qué Bueno, comentarios tendrías? justo creo que voy a conectar con lo que estamos platicando ahora, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar por reconocer que la pregunta para nada está acabada, ¿no? Me parece que hay una gran variedad de formas de caracterizar el pensamiento crítico, creo que me gustaría empezar reconociendo eso, y a mí en particular hay una que me ha resultado muy útil, ¿no? Que es retomar este planteamiento que hace John Dewey cuando dice que la reflexión crítica sucede en la duda frente a la acción. Y lo tomo de esta manera porque a mí me ha resultado muy útil para el trabajo de diseño didáctico, ¿no? Cuando las personas estamos de cara a tomar decisiones, tenemos la posibilidad de imaginarnos alternativas, de imaginar lo que no está ahí presente. Tenemos la posibilidad de considerar cuidadosamente, como nos decía Patricia hace rato, ¿no? Lo que intuimos, lo que creemos, la información que tenemos y la que podemos conseguir. Todo eso tenemos oportunidad de hacer un inventario en ese momento, pero también de anticipar las posibles consecuencias de las acciones que podríamos emprender. Todo eso está ahí presente cuando tenemos una decisión frente a nosotros, a nosotras. Y yo creo que como personas que nos dedicamos a educar, pues habilitar esos momentos de reflexión, dar un margen para que después podamos regresar sobre los pasos y revisar y refinar el pensamiento si cabe, si es posible. Y eso para mí sería una vuelta completa de pensamiento crítico, ¿no? El tener esta posibilidad de ponerlo en práctica, pero después regresar y en caso necesario, pues prever una estrategia para poder mejorarlo, si es que encontramos que eso es lo que podemos hacer. Yo creo que tomando esta conceptualización, hablando ya sobre el impacto social, me parece que es muy relevante para la educación universitaria, pero es muy relevante para todos los niveles educativos. El que podamos proponer experiencias de aprendizaje que sean situadas.
El aprovechar las experiencias de aprendizaje cuando son situadas nos permite vincularnos como instituciones educativas con los contextos en donde estamos ubicados, ¿no? Como instituciones. Me parece que esto favorece el pensar, el atender fenómenos, problemáticas complejas que están presentes en nuestros entornos a partir de este ejercicio del pensamiento crítico, proponer espacios de pensamiento colectivo y promover en nuestras comunidades una actitud permanente de vigilancia crítica. Creo que eso sería una de las posibilidades que podríamos atender. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias. Pues la cuestión de las definiciones siempre es compleja porque, como en todo, tendemos a querer disminuir la incertidumbre y que nos digan, esta es la definición, y esta es la definición que va a venir en el examen final, y es la definición que va a venir en la pregunta de opción múltiple del examen final. Entonces, esto no se resuelve pues con un curso, con un taller, aunque obviamente si de alguna manera no se incluye explícitamente en el currículo, como comentaremos después, pues tiene esta situación de que es algo para muchas gentes muy vago. Y hay esta pues premisa de todos nosotros adultos de que ya sabemos pensar. Y alguna vez intenté hacer un curso de razonamiento clínico y se me dijo, pero ¿por qué si ya los estudiantes universitarios ya saben razonar y saben pensar? ¿Por qué les vas a enseñar eso? Y sin embargo, es cuestión de ver todos los días lo que pasa desde las discusiones a la hora de la cena con la familia, las discusiones ahora en Zoom con nuestros colegas y las interacciones cotidianas que tenemos con los estudiantes. Entonces, pues es complejo el tema, pero de tremenda importancia. Yo quisiera ahora pasar a un sondeo con docentes sobre cómo estimulan el pensamiento crítico en sus estudiantes. Ante esta creciente exposición a rumores, a chismes, a ediciones, incluso a información que puede ser muy tajante o información que puede ser muy cierta, pero parcial, o información que de repente nos rebasa en cuanto a la calidad que tiene, sí es bien necesario que nosotros estemos trabajando estas habilidades para distinguir si eso que estoy escuchando, si a eso a lo que estoy expuesto, primero, me afecta, ¿no? En segundo lugar, qué tan confiable es la fuente, qué tan actual es la información, si alguien me lo hizo llegar de buena manera, vamos, con una buena intención o no. Son este tipo de circunstancias a las que nos enfrentamos cuando hablamos de pensamiento crítico o de un consumo crítico ante esta oleada de información que ha resultado en la pandemia. Son prácticas bien padres las que se hacen cuando uno trata de estimular el pensamiento crítico, porque no nada más, digamos, es una actividad que vaya enfocada en este tipo de finalidades, sino que es una cadenita que, vamos, en términos generales nos abarca toda la taxonomía de Bloom, por decir algo, ¿no? O sea, vamos desde el conocimiento hasta la evaluación. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que ya se comentaron algunas definiciones, esta habilidad de aplicar lo que llamamos destrezas mentales o cognitivas de alto nivel o de nivel superior, que se oye medio pedante, pero así es. Hay diferentes niveles de complejidad del pensamiento que implican analizar, evaluar, ser deliberado, intelectualmente honesto y tener la mente abierta. Para muchos autores es una cosa que le llaman una metacompetencia, porque atraviesa todo lo que hacemos como seres humanos. Y en la época de la pandemia esto ha sido particularmente importante. Pedro, pues ¿cómo ves cuál ha sido el rol del pensamiento crítico en las universidades en esta época pandémica y qué retos y obstáculos ha habido para pues enseñarlo, modelarlo como rol y aplicarlo? Quizás la clave consiste en entender que el pensamiento crítico no se enseña. El pensamiento crítico se cultiva, se desarrolla, se promueve. Y
Parte de este proceso para que las personas podamos tener habilidades superiores de pensamiento y poder reestructurar nuestras ideas, replantear nuestros argumentos, reside en esa capacidad de interactuar con otros. Yo pienso que para realmente ser un pensador crítico, uno tiene que comparar, contrastar, confrontar sus ideas con otras personas. En la pandemia, evidentemente, la actividad grupal, la interacción entre grupos, pues se reduce y se limita a cuestiones en video, por ejemplo. Y eso también quizás nos disminuye las posibilidades de ejercitar, de cultivar esta disciplina del pensamiento crítico. Lamentablemente, Patricia decía en el bloque anterior, muchos de nuestros estudiantes se basan en redes sociales, adquieren su información de forma muy poco crítica de Internet, creen todo lo que leen, nunca cuestionan lo que escuchan. Y yo creo que las universidades en este sentido juegan un papel importante. En nuestros centros de educación superior tendríamos que tener espacios para dialogar, espacios para confrontar nuestras ideas, espacios para enseñar cómo proponer argumentos y refutarlos. Y en fin, esto es como cualquier otro ejercicio, espacios para que los muchachos puedan desarrollar y afinar sus capacidades de crítica. Gracias, Pedro. Luis Miguel, ¿qué comentarios nos tendrías de este punto? Yo coincido con Pedro en que uno de los mayores retos, bueno, yo creo que como colegas coincidiremos mucho, ¿no? Que en la pandemia ha sido muy difícil, cuando ya habíamos aprendido a organizar ciertos espacios de conversación en las aulas, movernos a estas plataformas ha sido todo un reto, también una oportunidad. Creo que hemos podido tomar ventaja en algunos casos de las herramientas tecnológicas para ahora hacer cosas de otra forma, imaginarnos otras formas de hacer las cosas que nos permiten mantener esa conversación. A mí me gustaría aprovechar este espacio también para platicar un poquito sobre la experiencia de la asignatura transversal de pensamiento crítico en la ENES Morelia y contarles, por ejemplo, compartirles que cuando se diseñó este programa hicimos una revisión de otros programas más o menos cercanos que estaban en otras instituciones y encontramos que había toda una serie de propuestas que estaban suponiendo que cuando uno toma decisión, regreso un poquito como a la definición que di al principio, que cuando uno toma una decisión está en las mejores condiciones, tiene tiempo para hacerlo, tiene tiempo para buscar la información que necesita y hay muchas condiciones que están fijas. Y ese esquema de decisiones que son de alguna manera poco dinámicas no nos preparan para la incertidumbre. Entonces, algo que fue muy básico cuando se planeó el curso era incluir otro tipo de abordajes, porque creo que la pandemia nos ha demostrado que la experiencia que tenemos no es suficiente, ¿no? Nos parece que la experiencia de vida que tenemos no ha sido un referente para poder anticipar lo que ha pasado y lo que está pasando con nosotros ahora. Hay muchos estudios, muchos elementos teóricos muy interesantes, desde el estudio de los sesgos y las heurísticas, desde el estudio de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, que me parece que son valiosos de incorporar a la enseñanza del pensamiento crítico. Creo que es un buen momento para reflexionar y ver en el trabajo que hacemos dentro de las universidades de qué manera podemos incorporar este tipo de líneas de pensamiento. Y creo que dicho eso, también tengo que insistir en que conocer sobre los fenómenos cognitivos, sobre las posibilidades de limitación de nuestro pensamiento no garantiza que construyamos razonamientos impecables. Entonces, insistir en lo que ya han dicho mis colegas, es un asunto de practicar, es un asunto de entender que este es un ejercicio de práctica que debe ser constante, que debe ser cuidadosa y yo me atrevería a decir que tendrá que ser deliberada. Muchas gracias, Luis Miguel. Patricia, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema? Pues basándonos en que el pensamiento está hecho de palabras, pues nos damos cuenta que si el corpus léxico de una persona es muy limitado, su capacidad de pensamiento también va a ser limitada. Y tú decías hace un rato que sonaba demasiado presumido hablar de habilidades superiores, pero es que sí las son, implican esa capacidad del ser humano de utilizar el lenguaje
para ordenar sus ideas. Entonces, en esta época de pandemia, pues la prevalencia de los falsos ídolos del pensamiento pues es mucho mayor, porque debemos sumar el miedo, las fobias y los estados de inestabilidad mental. Toda esta situación hace que los individuos pues suframos mucho más en lo que se llaman las disposiciones del temperamento, que se requieren, en forma primordial para poder entrenar, ¿no? Como decía Pedro, para poder entrenar este pensamiento crítico. Si no hay automotivación, motivación intrínseca, autoconciencia, no podemos hacer una ampliación de la perspectiva, no podemos observar la diversidad y no podemos enfrentar la incertidumbre, la volatilidad y la ambigüedad. Y bueno, y la pandemia es todo eso, es una sopa de ambigüedad y volatilidad. Si a eso le sumamos el confinamiento, la imposibilidad de vernos interactuar cara a cara, pues muchos profesores universitarios han tenido que trabajar en forma desesperada, digamos, con el tema de la tecnología, y han desatendido otro tipo de actividades, o mejor dicho, experiencias, como decía Les Miguel, estas experiencias desde el punto de vista de John Dewey, ¿no? La experiencia metacognitiva, que significa armar este puzzle que es la capacidad de pensar críticamente. Y bueno, en la pandemia hay otros retos. Este es uno, el reto de Zoom. El reto de Zoom nos obliga además, o cualquier otra plataforma de videoconferencia, nos obliga además a estar, además de hacer una interpretación del lenguaje, tenemos que hacer una interpretación de la imagen. Y nuestros jóvenes son los menos entrenados en interpretación de imágenes debido a el entretenimiento que resulta de todas las plataformas tipo Instagram y YouTube, donde el bombardeo de imágenes es tan rápido que se pierde el sentido de lo que se está viendo. Entonces, si sumado a eso tenemos el tema del lenguaje WhatsApp, tenemos un debilitamiento del corpus léxico por un lado, un debilitamiento de la interpretación más primitiva, ya no digo ni una semiótica, ¿no? Una interpretación primitiva de lo que significa una imagen. Entonces, pues sí, estamos en un gran problema y tenemos muchos retos y obstáculos para poder resolverlo en la universidad en este momento. Por eso hay que ser bien, bien creativo, como decía Luis Miguel, bien creativo en las actividades que realizamos, experiencias. Así es, Pati. Es que las cifras escalofriantes de los niveles de pensamiento crítico cuando se han estudiado en los múltiples trabajos de investigación que hay, pues son muy reveladoras y un tanto deprimentes. Y la cuestión es que se ha mantenido ya por muchas décadas y parece ser que no está mejorando mucho, ¿no? De ahí el reto. Una de las cosas importantes del pensamiento crítico es que es uno de los predictores más importantes de que uno sea capaz de cambiar de opinión de lo que pensaba antes. Como lo que uno piensa de la educación en línea, o lo que uno piensa de determinado partido político, o lo que uno piensa de determinada religión. Parte del pensamiento crítico, conforme se desarrolla, es el ser capaz de reconocer estas cosas y poder modificarlas, ¿no? Modificar la percepción propia. Y ahí nos enfrentamos, como decía Luis Miguel hace rato, con el asunto de todas estas heurísticas cognitivas que existen desde tiempo inmemorial, que forman parte de la supervivencia de nosotros como especie, que tienen su connotación primitiva, pero que nos hacen tomar decisiones a veces con el sentimiento de tripa, que se vale muchas veces, pero que no va acompañada de esta reflexión, de un
de un abordaje más profundo, de ver las diferentes aristas del problema, entre otras cosas. Y estos sesgos cognitivos o disposiciones cognitivas a responder ahí están. Y es muy difícil mover eso en las personas. Yo creo que el otro factor que influye, y sobre todo este año, es la cuestión de las emociones. Las emociones no se pueden separar del pensamiento, y para algunas gentes que piensan que el pensamiento crítico es algo frío, como el análisis de decisiones, en donde uno puede cuantificar de manera muy precisa ahora sí que los efectos de los nodos de decisiones, la utilidad del resultado de una decisión y esto que se llama la maximización de la utilidad esperada para los valores que uno abraza, no ocurre así en la vida real. Entonces eso nos complica todo muchísimo. Pero en fin, el reto es muy grande y en el siguiente bloque comentaremos pues, sobre algunas estrategias para promover esto en estudiantes y docentes. Antes de pasar a una pausa, invito a la audiencia a contactarnos en las ligas de contacto que aparecen en la pantalla. Si tienen alguna pregunta, comentario, algo que pueda enriquecer el resultado de esta discusión que tenemos. Muchísimas gracias y pasamos a continuación a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre pensamiento crítico. Mucha gente dice que el mundo moderno está en esto que le llaman VUCA, B-U-C-A, que es el acrónimo en inglés de volatilidad, la U de uncertainty, incertidumbre, la C de complejidad, la A de ambigüedad. Y yo le agregaría una P, VUCAP, que es la pandemia, porque esto ha generado un contexto social complejísimo, donde por una parte se nos pide que nos comportemos como, entre comillas, borregos para seguir las instrucciones del gobierno sabio en cualquier país o de las instituciones donde uno trabaja o estudia, ¿no? Entonces, esto tiene muchas implicaciones. Yo les preguntaría a Luis Miguel, pues, ¿cómo podemos enseñar, evaluar esto, promoverlo con nuestros estudiantes y docentes? Debe estar en los planes de estudio. ¿Y qué pueden hacer nuestras instituciones universitarias para incorporarlo? Bueno, yo soy de la opinión de que sí tendría que ser parte de los programas de estudio. Sería valioso que estuviera de forma explícita. Pienso un poco en la experiencia que comentaba hace rato de la asignatura transversal en la que trabajamos en este grupo en la ENES Morelia, que se ofrece al inicio de la carrera, en la primera parte de la carrera. Entonces, tenemos ya 5 años con el curso operando y los casos que hemos podido seguir, las opiniones que hemos recabado, bueno, los estudiantes lo que nos comentan es que proporciona herramientas prácticas que ayudan para la posterior formación profesional. Entonces, les proporcionan tanto posibilidades de analizar de otra manera como puntos de vista diferentes para pasar a asignaturas más especializadas. Y creo yo que entonces valdría la pena también tener la discusión sobre qué tanto podemos transversalizarlo, ¿no? Me parece que sería deseable encontrar espacios dedicados en las diferentes asignaturas sin importar qué tan particular, qué tan especializada sea, buscar espacios o contenidos en los que sea posible ensayar estas habilidades de pensamiento crítico y ensayarlas justamente en los contextos ya muy cercanos a lo que será cada vez más la salida profesional de una persona, ¿no? En los programas de licenciatura. Sobre la enseñanza y la evaluación, bueno, ya lo dije en algún momento pasado, en lugares de donde yo trabajo es la creación de situaciones de aprendizaje, participo en varios grupos que proponemos la enseñanza de esta forma, y desde ese lugar, bueno, el que las experiencias sean vivenciales nos resulta muy importante, también el que tengamos estos espacios que apuesten a generar cambios de actitud, cambios de disposición. Entonces, no nada más practicar las habilidades, sino que nos gustaría incidir de manera en la que las personas, bueno, elijan a futuro utilizar estas habilidades que han podido trabajar en algún momento. En el caso particular, cuando hemos trabajado con la red de enseñanza creativa de las matemáticas y hemos pensado algunas situaciones de aprendizaje, recuperamos algo que Lesch definió como el proceso, el principio de autoevaluación, que me gustaría nada más compartir muy brevemente, que tiene que ver con que cuando una propone una situación de aprendizaje, pues se pregunte si la propia situación le sugiere a cada estudiante criterios para definir si lo que está proponiendo funciona o no funciona.
Entonces, un poquito es mover la responsabilidad no de la docente, del docente que de alguna forma ponga o imponga los criterios de valoración, sino el permitir que sean las propias personas que están pensando las que elijan y construyan estos criterios para poder validar lo que sea que estén proponiendo, ya sea una argumentación, una estrategia, la toma de una decisión razonada o un proyecto creativo. Entonces, el pensar si las situaciones que estamos generando tienen este margen, que nos permita favorecer que se propongan desde las personas que aprenden los propios criterios de cómo valorar sus propuestas. Gracias, Luis Miguel. Pues Patricia, ¿qué comentarías sobre este punto? Pues definitivamente lo que dijo Luis Miguel, la transversalidad es la clave. Ya hemos visto hace años cuando se intentó enseñar educación cívica en las escuelas, si pones una materia de educación cívica, piensan que eso está encapsulado y no lo aplican. Si enseñas ética en una sola materia, tampoco se aplica. Entonces yo creo que hacer transversal este tipo de competencias es la clave. El pensamiento crítico tiene que estar tanto en las matemáticas, en la historia, en la física, en la ingeniería, en todo. Definitivamente no hay forma de ejercitar la modalidad de pensamiento crítico si no es explícitamente. Eso también lo han nombrado. Es lo que se denomina especificidad. El pensamiento crítico no puede ejercitarse de forma espontánea. Eso es una mentira, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? El pensamiento crítico requiere un esfuerzo cognitivo y por ello es un engaño hacer creer a la gente que puede adquirir una competencia, cualquier cosa, lo que sea, sin esfuerzo, ¿no? Eso de que aprenda inglés mientras duerme, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Entrenar la mente es como entrenar un músculo. Y el entrenamiento consiste en precisamente eso, entrenar. Todo el mundo parece tener muy claro que si quieres tener buenos brazos, pues entrenas los brazos. Si quieres tener buen abdomen, pues entrenas el abdomen. Entonces, ¿por qué milagro de la naturaleza o de la ciencia creerías que puedes aprobar un examen argumentativo si no entrenaste en argumentación? ¿O por qué deducirías una consecuencia lógica de una idea si no entrenaste en ese tipo de modalidad de pensamiento? Y en el mismo tenor de lo que estaba hablando Luis Miguel, hay que entrenar en las dos modalidades de pensamiento. Está la modalidad de pensamiento lógico-científica, pero también está la modalidad artístico-narrativa. Y la artístico-narrativa, meter el arte, incluso en la ingeniería o en las matemáticas, es lo que permite abrir esa puerta a lo inconcebible, a lo que no tiene sentido. Y ese es el clic que nos va a dar la posibilidad de la autoconciencia, como decías también, el autoconciencia del aprendizaje. La taxonomía de Bloom sigue siendo válida, por supuesto que sí, pero la taxonomía de Bloom por sí sola no es nada, porque yo me he dado cuenta que los profesores no saben pasar de un nivel de la taxonomía al siguiente. Entonces, yo creo que hay que agregarle otro eje a esa taxonomía y hacer un mapa. Y además hay que agregarle unos escalones, que son el esfuerzo cognitivo. Hay que agregarle el espacio factual, el espacio procedimental, el espacio metacognitivo, el más importante. Darnos cuenta qué estamos haciendo. Y cuando podamos saber qué estamos haciendo, vamos a ser conscientes de lo que estamos pensando. Y ahí posiblemente podamos mostrar alguna criticidad. Muchas gracias, Patricia. Pedro. Bueno, quizás el antecedente más importante del entrenamiento en los muchachos del pensamiento crítico se remonta a más de 2000 años con Sócrates, ¿no? Creo que la mayéutica, este método que tenía el maestro de preguntar, cuestionar, sembrar la duda, promover la discusión, creo que eso es la esencia de cómo entrenar el pensamiento crítico. No es un enfoque que se base en verdades o mentiras, ni siquiera en hechos, sino se basa en los procesos del pensamiento, en el conflicto interno cognitivo, en la confrontación interna, en la capacidad de cambiar y de ver lo que no habías visto,
de concluir lo que antes no habías concluido. Lamentablemente, y en eso yo a veces me atrevo a proponer que el pensamiento crítico no se puede enseñar, porque un maestro no puede enseñar pensamiento crítico si él mismo no es un pensador crítico. No puedes dar lo que tú no tienes. Desde luego, hay en el currículum y en las taxonomías aspiraciones que quizás lleven al alumno a evaluar, a contraponer, pero esto no se hace en un esquema tradicional de educación. Esto se hace en una educación más personalizada, en un debate uno a uno, en pequeño grupo. Hace un momento, en la pausa, con Melchor, platicábamos un poco de la educación clínica, y eso creo que es un muy buen ejemplo de cómo enseñar a pensar críticamente junto a la cama del paciente, observando, analizando sus síntomas, contraponiéndolos, haciendo hipótesis del diagnóstico, estableciendo mecanismos para probar o para disprobar esas hipótesis. Pero esto no se puede dar en un sistema educativo tradicional, en un currículum preestablecido tradicional, con exámenes de hoja y lápiz, ¿no? Yo creo que la evaluación del pensamiento crítico es una evaluación clínica, cualitativa, personal, que se da circunstanciada a través de la discusión, de la resolución de problemas. Y bueno, quiero concluir diciendo algo más. Quizás el mejor promotor del pensamiento crítico pueda ser el papá o la mamá, porque el pensamiento crítico no es algo exclusivo de las universidades. Desde que eres un niño, te pueden enseñar por dogma, te pueden enseñar a obedecer, te pueden enseñar a memorizar, pero si te enseñan a pensar, si te hacen contraponer ideas, si te obligan a concluir, a sopesar la evidencia, yo creo que te están formando críticamente. La formación en casa, la forma como te educan en la casa, entre otras muchas cosas de la vida, también va a predecir qué tan crítico y qué tan analítico eres de adulto. Sí, ese es un punto importantísimo, ¿no? Por ahí recuerdo una anécdota atribuida a Saint George, un premio Nobel, que decía que cuando llegaba a su casa siendo niño, en lugar de que le preguntaran, como hacemos muchos de nosotros, sus papás, ¿qué aprendiste hoy? Le decían, ¿qué preguntas interesantes hiciste hoy? Una vez probé eso con uno de mis hijos y se me quedó viendo así como diciendo, ¿qué te traes? Es pregunta capciosa, porque el reto no es menor, ¿no? En educación insertar cuestiones de este tipo que requieren una visión sistémica, holística, de todo el proceso educativo que implique una razonable alineación, aunque se oiga muy lineal, entre el currículo, los planes y programas de estudio, los métodos de enseñanza que deben ir anclados con la formación docente adecuada y con los métodos de evaluación, pues es indispensable, ¿no? Porque si yo les digo que quiero un profesional que ejerce el pensamiento crítico, pero las evaluaciones sumativas de fin de curso para que se gradúen y que pasen, les pregunto predominantemente cosas de memoria que impliquen no argumentar, etcétera, o en el ambiente práctico en los hospitales que viví con mucha frecuencia, si no hay este ambiente en el que uno se sienta psicológicamente seguro, básicamente lo que uno hace es cumplir órdenes, que está bien en determinados momentos de emergencia, un terremoto, una inundación, se requieren, pero en el andar cotidiano de la vida sí se requiere reflexionar y ejercer estas habilidades. Pues a continuación vamos a escuchar el testimonio de unas alumnas sobre si ejercen el pensamiento crítico en sus actividades académicas y cuál ha sido la respuesta de sus profesores o compañeros. Quisiera iniciar primero recordando que tenemos que tener presente que el modelo educativo tradicional de enseñanza centrado en memorizar, o sea, esta mera transferencia de información, ya no es compatible con la evolución del conocimiento y sobre todo de esta información a la que estamos expuestos por las tecnologías, por lo que es importante tener la capacidad de analizar, evaluar y clasificar toda esta información, así como estar abiertos a diferentes puntos de vista o críticas que ayuden a fortalecer el diálogo y el debate para
para cuestionarnos más sobre el mismo tema, pero con diferentes experiencias, ¿no? Lo cual ayuda a replantear una solución más incluyente. En el caso del sistema universidad abierto, es primordial fortalecer estas habilidades, ya que es un sistema autónomo, ¿no? Pero a la vez debe ser acompañado de las y los profesores. En mi caso, cuando era estudiante de Relaciones Internacionales, hubo oportunidad de ejercitar el pensamiento crítico y hubo profesores que nos ayudaban a fomentar este ejercicio, ¿no? Para analizar y no solo quedarnos con el conocimiento que ellos nos transferían. El papel de las y los profesores es indispensable para que esos estudiantes puedan tener un pensamiento crítico y así pues una constante participación en otros proyectos, ¿no? Y creo que es importante también la capacitación de la docencia, así como la actualización de los materiales de apoyo, como son las antologías y otras estrategias que fomenten pues el pensamiento crítico. Generalmente para mí es más sencillo hacerlo de manera escrita. Cuando los trabajos son, por ejemplo, ensayos, siempre incluyo una pregunta, una duda, o siempre cierro haciéndome este cuestionamiento de por qué tendrían que ser así las cosas, o por qué dicen que deberían de ser así, no sé, ¿no? Pero generalmente lo hago más de manera escrita. En el salón de clases se crean debates y también me gusta participar. En cuestión de cómo los profesores lo toman, la verdad creo que la facultad fomenta mucho este tipo de pensamiento. Por lo tanto, los profesores también ponen temas dentro del salón de clases para que se haga este debate y podamos ejercer el pensamiento crítico en diferentes áreas, en el caso de mi carrera, pues de la educación. Por supuesto que hay docentes que tienen ciertas posturas sobre diversos temas muy particulares, que a veces es complicado que, no que te lo acepten porque te escuchan, nunca te dicen no, sin embargo defienden más su postura, ¿no? Creo que en estos tiempos el pensamiento crítico y sobre todo en carreras como lo son la pedagogía, hacen que como egresados, como futuros pedagogos ya titulados, podamos realmente hacer un cambio en cuanto a temas educativos y cómo vemos la educación, cómo nos gustaría que fuera y sobre todo cuestionarnos de si las cosas que están haciendo actualmente las están haciendo correcto, ¿no? O las están haciendo de la mejor manera posible. Estamos en la tertulia de la Universidad sobre Educación, hablando sobre pensamiento crítico. Y en esta última parte vamos a pedirles a nuestros colegas algunas conclusiones y pensamientos finales, ¿no? Hay algunos metaanálisis de estas colecciones de muchos estudios científicos que documentan que para poder facilitar el pensamiento crítico en los estudiantes, hay como 3 estrategias fuertes. Una es que hay oportunidad de diálogo, que implica esto de espacio psicológicamente seguro. La otra es la exposición a problemas y ejemplos situados o auténticos que tomen en cuenta el contexto. Y la última es que haya guía, esto que en inglés se llama mentoring, ¿no? El tener el ser mentor de los estudiantes, que es algo que nos reclaman a gritos y más en la época de la pandemia. Pues, Patricia, algunos pensamientos finales y conclusiones, por favor. Gracias, Melchor. Yo retomaría con algo que dijo Pedro también, que es que no se puede provocar una situación si uno no está consciente también de lo que está buscando. Entonces necesitamos una preparación, los profesores. Debemos propiciar ese ambiente. En esta época donde todo tiene que ser fast track, donde todo tiene que ser rápido, por definición no habría tiempo para una reflexión, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma del reloj haciendo tic-tac, ¿no? En los exámenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso tienen tantos minutos, ¿no? Entonces, eso es importante y lo tenemos que llevar a cabo en la currícula. Tenemos que dar tiempo para la reflexión en cada uno de los temas, para que los estudiantes puedan vencer esos sesgos cognitivos que los detienen. Yo trabajo en ingeniería y un sesgo muy común en ingeniería es el del cierre prematuro
y la fijación cognitiva. Una vez que aprendes que un elemento electrónico sirve para esto, difícilmente saques de ahí a una persona. Entonces, hay que plantear eso, hay que plantear un cambio en la forma de presentar un problema, como una incógnita, como un desafío, como un reto, y dar el espacio, ofrecer al estudiante un andamiaje, como decía Vygotsky, ¿no? Un andamiaje para que el mentoreo no se entienda como un apapacho, sino simplemente un acompañamiento y un control del desvío para que eso no se transforme en una anarquía total, ¿no? Entonces, bueno, el rol del profesor es fundamental. Nuestro rol en esta sociedad es precisamente dar ejemplo de eso, ofrecer nosotros también un análisis pausado, una reflexión, una contrapartida de preguntas interesantes, y no esperar el dato, no esperar la respuesta rápida, no esperar esa dinámica que parece de película, ¿no? Sino más bien de poema sinfónico, poder desarrollar la idea, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría resaltar en este espacio que ha sido tan agradable. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Es que algunas gentes dicen que el pensamiento crítico podríamos visualizarlo así como el jazz, ¿no? Que es algo que no es tan rígido como un guión musical estricto que tiene que seguir cada elemento de manera rigurosa. Luis Miguel, ¿qué nos comentarías finalmente? Bueno, yo ahora que escuchaba cuando introducías esta reflexión final, me resuena mucho, ¿no? La forma en la que lo presentaste. Yo insistiría, como he hecho toda esta conversación, en las situaciones de aprendizaje, desde contextos concretos. Me parece que eso es interesante. Problemáticas cercanas a los espacios en donde estamos pensando la educación junto con los colegas, los estudiantes. Repensar cómo nos ubicamos las personas que estamos en ese lugar de docentes, ¿no? Como esto que nos decía Patricia, la solución de problemas, que me parece que es uno de los enfoques más ricos, ¿no? Para poder acercarse al pensamiento crítico, pero con esta provocación que nos hacía hace rato Patricia, con las narrativas, con el arte, con otras cosas, con la interdisciplina, es lo que me gustaría plantear. Entonces creo que justamente estos tres ejes con los que empezamos esta conversación, este último segmento, creo que poderlos repensar también de manera crítica ahora como docentes. Y algo que agregaría, porque me parece que es muy particular del contexto en el que estamos, las habilidades de pensamiento crítico y cómo se relacionan con la tecnología es un tema que ya tenía varios años pues como tendencia, ¿no? A la alza. Yo creo que en este momento particular en el que estamos cambió drásticamente nuestra condición de relación con la tecnología y se va a mantener de cierta forma algunas de las cosas que tenemos ahora. Entonces creo que es un buen momento para que repensemos cómo podemos acercarnos de otra manera, porque tendremos que repensar los datos que compartimos y las aplicaciones que utilizamos. Tendremos que repensar en estas redes que nos decían al principio Patricia que se llaman sociales, pero que al mismo tiempo me impiden ver más opiniones que las que me rodean solamente, ¿no? Porque generan burbujas. Entonces tendré que hacerme preguntas sobre lo que no alcanzo a ver, ¿no? O sobre lo que me está sesgando la propia tecnología que estoy eligiendo utilizar, a lo que tengo acceso y a lo que no. Y cómo me articulo ahora con las noticias falsas, que son elementos informativos creados para combatir nuestro pensamiento crítico. Entonces creo que, bueno, por ahí cerraría yo mi participación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis Miguel. Pedro. Bueno, yo finalmente quisiera concluir mi participación viendo algo optimista, con una luz en el futuro, ¿no? Y yo creo que esta luz para desarrollar y para fomentar el pensamiento crítico está en la tutoría como rol docente, no en la tutoría como fue malentendida por muchos años como un orientador vocacional o un psicólogo escolar. El rol del tutor como maestro, ese ejercicio instruccional que hacemos uno a uno en pequeños grupos, cuando asesoramos una tesis, un proyecto, una maqueta, un diagnóstico. Allá es donde tenemos la oportunidad real de fomentar el pensamiento crítico a través, yo creo que de tres grandes reflexiones. La primera es el valor de la racionalidad. Muchas veces no enfatizamos lo muy importante que es en nuestra vida ser racionales,
¿Por qué es importante pensar, sopesar, ponderar y juzgar? ¿Por qué nuestro éxito o fracaso en la vida va a depender de nuestra habilidad para razonar? A veces eso que es tan simple no se evidencia. En segundo lugar, hablar de que el conflicto es insoslayable en el desarrollo del pensamiento crítico. Una persona, un estudiante, nosotros mismos, si no tenemos esa capacidad de conflictuarnos, de contraponer ideas, de retar creencias y experiencias previas, no podremos nunca ser pensadores críticos. Y por último, y eso lo mencionaste antes, Melchor, el papel de la emoción. Desde luego, como seres humanos tenemos una parte afectiva que es inseparable de nuestro pensamiento, pero el pensamiento crítico nos ayudará a entender y a dilucidar cómo esa parte afectiva moduló, sesgó, facilitó o impidió pensar. Y la conciencia de cómo la emoción afecta a nuestro pensamiento quizás está también en el ápice del pensamiento crítico. Y en este ejemplo quiero decir que finalmente el pensar y el criticar esta tarde ha sido delicioso. Es un privilegio haber compartido con Patricia, con Luis Miguel, con Melchor. Muchísimo gusto. Ojalá que se hagan otras actividades parecidas. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pedro, por tus reflexiones. Una de las cosas importantes es precisamente el uso de las tecnologías de información y comunicación en educación y en la vida. Es increíble cómo tomamos la decisión de cambiar de dispositivo digital o de celular nada más porque salió el nuevo. En el área que estoy ahorita soy responsable de la educación a distancia en la universidad y con frecuencia recibimos correos, llamadas y visitas de personas que venden la tecnología, porque el Big Tech, la gran tecnología, pues ve ahorita una enorme área de oportunidad de incrementar sus ingresos. Y habían de ver la cara que ponen cuando les pregunto, a ver, ¿podrías entregarme alguna documentación donde comparen este sistema operativo con este sistema operativo o este dispositivo con otro y cuál fue la variable dependiente del trabajo de investigación? Y la gente no está acostumbrada a que se cuestionen las cosas porque dicen, pues es que es obvio, ahí está, nada más lo tienes que ver. Yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico es importantísimo en la época actual, más que nunca. Calentamiento global, sustentabilidad, género, a todo lo que ustedes quieran, aplica el pensamiento crítico, en lugar de respuestas instintivas sin pensar. Y tomando muy brevemente el aspecto de la plataforma que estamos utilizando ahorita para grabar el programa, tiene la función del chat. Esta palabra que ya se metió en nuestro vocabulario, y es fascinante ver el diálogo paralelo y el intercambio de ideas que ocurren a veces en el chat, que a veces es más rico que lo que está diciendo el experto, entre comillas, o el experto de verdad que está hablando en el video, ¿no? Yo creo que aprovechemos las tecnologías para mejorar la educación, las actividades asincrónicas, que es como el arma secreta de la educación a distancia, se prestan más a reflexionar, a pensar, al intercambio de ideas por escrito, en fin, en donde el maestro tiene que ayudar y para eso se requiere modelar el rol del pensamiento crítico. Pues les agradezco muchísimo, Pedro, Patricia y Luis Miguel, por sus ideas, sus reflexiones y su participación. Ha sido un placer intercambiar con ustedes estos diálogos. Quisiera terminar el programa con una frase de Octavio Paz, de su obra de Pasión Crítica. Decía Octavio Paz: el espíritu crítico es la gran conquista de la edad moderna. Nuestra civilización se ha fundado precisamente sobre la noción crítica. Un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo, no es pensamiento. Sin crítica, es decir, sin rigor y sin experimentación, no hay ciencia. Sin ella tampoco hay arte y literatura. Inclusive diría que sin ella no hay sociedad sana. Pero palabras muy, muy fuertes y muy profundas. Reitero mi agradecimiento, Pedro, a ti, Luis Miguel. Gracias.
Melchor, gracias Luis Miguel, Pedro, qué agradable fue este momento. Muchas gracias de nuevo y Muchas gracias. Nos veremos en otra tertulia. Muchas gracias.